Y entonces alguna ocasión una persona habló conmigo y me dijo que quería a Isaac para que ingresara a un equipo de tercera división. Pues yo me puse contentísimo. Y llegué y le dije, órale, y vamos a ir, te vas a entrevistar y fíjate que dicen esto y que dicen lo otro. Y, ya no. Pues el otro, él siempre ha sido así muy obediente. Entonces me dijo, pues, ¿saben? Ya fuimos y entonces le leyeron la cartilla. Tienes que venir a entrenar diario y te vamos a buscar una escuela que nosotros consideremos porque tienes que estudiar en la tarde, en la mañana ya vamos a poder. Y tienes que hacer esto y esto. Cuando salimos de ahí y íbamos a la casa de ustedes, lo que digo yo, me dijo, oye papá, dije, sí que yo no quiero ser futbolista. Oye hijo, pero si ve, Ronaldo no en ese entonces no estaba el otro Ronaldo y Maradona y esos. Oye hijo, pero ve, pues sí, me gusta el fútbol, pero no quiero ser futbolista. Yo no quiero entrenar diario ni que tenga que en lugar de la escuela ir a jugar fútbol. No quiero. Dije, sí, cierto. Torpemente yo decidí, antes de consultarlo a él, y él era el que iba a actuar. Aquí Dios le habla a Moisés, porque dice, Dios, yo quiero esto, pero el que lo va a llevar a cabo eres tú, mijo. Así es que tenemos que hablar, ven aquí. Y lo llama. La segunda orden es que se descalce, que se quite el calzado. Y da la explicación el Señor por qué quiere que se quite el calzado. Porque el sitio en el que él estaba era tierra santa. Por eso, quítate tus sandalias. ¿Por qué? Porque es el lugar santo. Santidad en la Biblia marca algo especial, algo preparado. Cuando hablamos con alguien, hay que preparar el lugar. Un cristiano no habla al arrebato. Ay, porque estoy enojado y ahorita que llegue le voy. No. Ahorita que llegue, lo voy a llevar a tal lugar y ahí hablamos. Ahorita que venga, vamos a ponernos a cuentas y vamos a ir y vamos a hablar. Ni a discutir, ni a gritar, ni a cuestionar, ni a enjuiciar. A hablar. El Señor habla con Moisés y le dice, este es un lugar especial para que tú y yo hablemos. No estaba ni su suegro, el dueño de las ovejas, no estaba ni su esposa, estaban ellos dos. Tenían que tratar algo entre ellos dos. Un lugar especial. Y vamos a ver por qué. Bueno, yo estuve recapacitando por qué quitarse el calzado. ¿Qué significaría quitarse el calzado? Encontré tres aspectos. El aspecto hebreo, de donde venía Moisés, el aspecto egipcio, la cultura donde fue criado, y donde estaba, ¿se acuerdan dónde estaba? En el desierto. Entonces, bueno, en primer lugar, quitarse las sandalias para los hebreos significaba llegar a una casa donde eran bienvenidos. Es decir, quitarse el calzado era un gesto de amabilidad, como Jesús se lo expresó al fariseo Simón cuando éste criticaba a una mujer que limpiaba sus pies y los perfumaba. Lo leímos hace un momentito, ¿se acuerdan? Cuando el otro está, ay, esta mujer, el Señor le dice, tú no fuiste amable conmigo, Simón, porque llegué a tu casa y ni siquiera me dijiste que me quitara el calzado para que me lavara los pies. No fuiste amable. Para los hebreos era amabilidad, bienvenido. Está en su casa, pase usted. Para los egipcios era muestra de apertura y confianza. Descalzarse era que tenían confianza con esa persona, que se les tenía confianza. Puede entrar a mi casa porque hay confianza, ni se va a robar nada, ni va a destruir nada. Bienvenido. En el desierto, lo más probable es que fuera una medida preventiva sobre los posibles contaminantes que se adquirieran en el camino. ¿Qué andaba haciendo Moisés? Pastoreando ovejas. Las ovejas defecan y los pastores van ahí cuidándolas, se embarran y otras cosas que hay ahí. Entonces llegar era, mejor quítate las sandalias. Como las mamás lo comprenden bien, ¿verdad? Cuando llega el hijo de jugar del parque, a ver, quítate los tenis. Aquí no entras así con lodo y esas cosas. Bueno, también en el Nuevo Testamento el Señor lo ejemplifica así, cuando dice que si no somos bien recibidos en una casa, sacudamos, ¿se acuerdan? Sacudamos el polvo. No es de desprecio hacia el otro, ay, pues no me llevo de aquí ni el polvo, no, sino es de que no se nos pegue, si ese señor está enojado, esa señora es grosera, esto, que no se nos pegue, que no, hay que sacudirlo, no, yo no voy a ser igual, como me gritó yo lo voy a gritar, no. Bueno, todas estas connotaciones, estas tres connotaciones que les he compartido, pueden converger en el llamado del Señor, cuando Él dice, esta es tierra especial, tierra santa. Estamos en un momento especial, en un lugar especial, tú y yo.
está en la intimidad, debemos tener cuidado de no confundir la confianza con la desfachatez. Una cosa es la confianza y otra cosa es ser descarado. Pues mira, no me la ven ni los dientes, pero aquí estamos y me tienes que aguantar porque soy tu marido. No, tenemos confianza, pero hay que respetar al otro. O eres mi hijo, te aguantas, ¿no? Si te escupo comida o eso, no, eres mi hijo, te tengo que respetar, porque yo quiero que tú también me respetes a mí. Muchas veces damos por hecho que la persona que vive una intimidad con nosotros debe soportarnos tal y como estemos. Pues es que ya tenemos tanta confianza que no importa. No, tengo que pedir por favor. Nos tenemos tanta confianza. Pastor, usted está en su casa, pase y llegue. Y no llego. Con permiso, voy al refrigerador a ver qué hago. No, hermana, me puede regalar un pancito o algo así, cuando menos. Normas de cortesía. Nos tenemos confianza, pero no hay que ser descarados. Hay que cuidar lo preciado. Si esa relación es valiosa para mí, la tengo que cuidar. Si no me importa, si me corre, pues ya me voy. No, pero si es importante esa amistad para mí, la cuido y trato con respeto. Ser agradable va más allá incluso de la apariencia. Es decir, ser agradable no nada más estar bien peinado, bien vestido, no. También está el interés por ser agradable. El que se muestre que yo quiero ser agradable, que yo quiero caerle bien al otro. Hay cosas que ni nos importan. Pero cuando nos damos cuenta que lo hicieron para agradarnos, nos llenamos de emoción, ¿verdad? Decimos, ay, qué bonito. ¿Por qué? Pues mira, me puso aquí unas flores para la entrada. Pero si ni te gustan las flores, no le hace, pero lo hicieron para que yo me sintiera bien. Eso es bonito. Las actitudes e intenciones son perceptibles, aunque no lo parezcan. Sí se nota. El dicho este que les he comentado, a veces no me incomoda tanto que me digan perro, como el perro modo que me lo dicen. Las actitudes e intenciones son perceptibles. Se ve lo que me quiere hacer notar, cómo me quiere hacer sentir. Moisés y Dios eran viejos conocidos. Desde que era bebé lo conocían. Pero ahora iban a hablar de cosas importantes para ellos dos. Cosas muy importantes para los dos, tanto para el Señor como para el siervo. La relación del cristiano con su Dios es tan cotidiana que platican constantemente, ¿o no? ¿Qué nos aconseja Pablo? Orad sin cesar. Platicamos con el Señor siempre. Cuando vamos en el transporte público y de repente ya se nos hace tarde y el microbusero va a ir deteniéndose en cada esquina, ay Señor, que se apure, ¿no? Ay Señor, que... Cuando estamos en el tránsito y tenemos que llegar a un destino, ay, que no haya manifestación, que los maestros se aplaquen. Platicamos constantemente cuando tenemos un apuro, una necesidad, cosas de ese tipo. Y se recuerdan y se reconocen. Yo reconozco a mi Dios hoy que ya soy un hombre de más de medio siglo, lo reconozco. Yo lo conocí cuando era un niño, pero ahora ya soy una persona diferente. Reconozco que ese Dios está conmigo en esta situación que yo estoy viviendo. Recuerdo lo que ha hecho en mi vida. Cuando compartimos el Evangelio, hablábamos en la escuela dominical de los productores, cuando compartimos el Evangelio, los cristianos no solamente ponemos historia, no solamente ponemos datos teológicos sacados de la Biblia, no, ponemos testimonio de nuestra vida. Yo creo en Dios porque ha hecho esto y esto en mi vida, porque a mí se ha manifestado de esta y de esta manera. Pero se debe hacer un alto cuando se trata de tocar cosas trascendentes, tanto para la vida del creyente como para la labor que el Señor encomendó, le encargó. Yo aquí quisiera que hiciéramos una reflexión, hermanos. ¿Usted está consciente de que el Señor, ahí en la familia donde usted vive, le encargó algo? Porque si no está consciente de eso, entonces no es cristiano. Un cristiano sabe que el Señor le puso en ese lugar con un propósito, y por algo está usted ahí, o en el lugar donde trabaja, o en la ciudad donde vive, con los problemas que tiene, o en la iglesia donde usted participa. Entonces, el Señor a veces quiere hablar con nosotros de lo que nos ha encargado. Voy a hablarte, mijita. Ven, a ver, de esto que te encargué. ¿Cómo está funcionando y cómo quiero que funcione? Entre los lugares especiales que procuramos para cada una de las personas importantes que existen en nuestra vida,
Porque tenemos lugares importantes para cada una de las personas que existen en nuestra vida, ¿verdad? No sé, para sus amigos, ¿dónde se reúne con sus amigos, con sus amigas? Tal vez tengan un café donde no cobran muy carito y los dejan estar mucho tiempo, y entonces en ese